Hola Altubers, hoy venimos con un auténtico fenómeno del mundo de las letras en un sentido muy amplio, de gran vendedor, de tío reconocido, de considerado alguno como el más grande escritor de todos los tiempos, merecedor del premio Nobel por parte de otros, en fin, cosas que pasan cuando la fama desborda absolutamente todos los contenedores que puede tener un trabajo artístico. Hablamos de Stephen King, que acaba de publicar en castellano su novela Holly. Como ya tenéis unos cuantos vídeos en este canal que hablan de Stephen King, no vamos a insistir de nuevo en su trayectoria. Sí vamos a recordar que en ocasiones le ha dado por recuperar viejos personajes e incluirlos en nuevas novelas, como podía ocurrir con el chaval, con Danny, el del Resplandor, que después fue recuperado para una novela posterior, no muy brillante por cierto, o aquella otra, una colaboración que hizo con Peter Straub, El Talismán, que también tuvo una secuela, Casa Negra, tiempo más tarde. Bueno, en cualquier caso, a quien le gusta recuperar los viejos personajes, y de hecho aquí lo ha hecho de nuevo, como indica el título de la novela que venimos a presentar, Holly. Los aficionados a King y a su trayectoria ya sabrán de qué estamos hablando. Para los que no lo sepan, aclaremos que Holly Gibney, es un personaje que nació en Mr. Mercedes, era la primera novela de una trilogía que después se ha convertido casi en un clásico, por aquello de que King había dejado el género de terror y se había metido en el terreno de lo policíaco, del thriller, sin más. Bueno, pues ahí había un protagonista que protagonizó las tres novelas de la trilogía, y allí, como de fondo, cobrando cada vez más protagonismo, aparecía Holly Gibney, que era la ayudante de este detective, y que con el tiempo acabaría heredando hasta la agencia de detectives que aparecía en aquella trilogía. Tiempo más tarde, el bueno de King la recuperó para la segunda parte de su novela El Visitante, por cierto la peor de esa novela porque la primera es muy buena y la segunda no tanto, mezclando el thriller con lo sobrenatural. Es curioso cómo en esta novela Holly, donde se recurre mucho a las historias pasadas de la protagonista, apenas se menciona el caso abordado en El Visitante. Bueno, después de eso todavía tenemos otra muestra de las andanzas de Holly en una novela corta titulada La sangre manda, que da título a una antología de 4 novelas cortas. La más larga de ellas es esta que hablamos de La sangre manda, pero parecía que había que dedicarle una novela a Holly porque había ido cobrando tal importancia, tal presencia en las novelas de King que era necesario dedicarle una novela. Y aquí tenemos la novela. Yo creo que es un personaje que nace sin demasiados caracteres destacables y que poco a poco King le va dotando de una personalidad y de unas características y va conformando un personaje que no es extraordinario, pero sí es notable. Quiero decir que no es extraordinario porque no está adornada Holly de esas características épicas de las heroínas, sino que es una persona razonablemente normal metida en unos trajines muy complicados. Bueno, pues hablemos de lo que es Holly, eso sí, sin destripar absolutamente nada, no spoilers en estos vídeos, como bien sabéis, aunque algunas notas hay que dar, pero siempre procurando que sea el principio de la novela. Por ejemplo, en el primer capítulo de esta novela aparece un par de personajes que después van a tener una gran importancia. Si yo digo que a estos tíos ya son los presuntos culpables de la historia, pues no creo que vaya a destruir nada porque ya se ve en el primer capítulo. Entonces, tenemos por un lado a esos individuos y por otro lado tenemos a Holly, a la que le encargan descubrir qué es lo que ha pasado con una chica que ha desaparecido. Y con ese conocido sistema de ir alternando las andanzas de los presuntos culpables con la investigación del detective, el bueno de King se pasa 2/3 de la novela y luego ya acaba juntándolo todo para llegar a los territorios que le son propios. La historia no es excesivamente original. La historia no tiene esos elementos sorprendentes que han caracterizado algunas de las novelas de King. La historia no tiene puntos de agarre fundamental, ni tiene ese quién lo hizo, quién será el malvado, ni nada por el estilo, pero lo que sí tiene es la profunda profesionalidad de King
cómo maneja los personajes, cómo maneja incluso al lector, cómo le va dando unos cliffhangers al final de cada capítulo para que él siga adelante leyendo, para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar. La sabiduría del escritor profesional que ha conseguido llegar a un estatus verdaderamente alto. Y por eso yo creo que ni se preocupa de conseguir grandes impactos y se limita simplemente a contarnos lo que está pasando, lo que él quiere contar. Vamos con algunos detalles de la novela en cuestión. Holly recuerda mucho las historias pasadas. Ya digo que la del visitante poco, pero las de Mr. Mercedes, sobre todo por su mentor, repetidamente, y también las andanzas de la última novela corta, porque ahí tienen gran importancia el equipo que tiene alrededor, el grupo de personas que tiene alrededor, que también tienen importancia en esta novela. Lo curioso es que junto a la trayectoria de los culpables y a la investigación de Holly, aparece una tercera narración, que es ¿qué es lo que ocurre con la madre de Holly? La madre de Holly muere. A ver, el principio de la novela, ¿vale? Y entonces hay una herencia sorprendente que va puntuando todavía un poquito más esas historias, que hace que nos olvidemos un poco de la trama policíaca. Cuando esa línea se agota, pero donde ha dejado ya perfectamente claro cuál es la relación, cuál ha sido la relación de Holly con su madre, y que después de todo tampoco le va a perdonar lo que le ha hecho, aparece una cuarta línea narrativa que nos presenta una historia relacionada con la poesía y con Bárbara, una de los personajes secundarios de la historia, de las historias anteriores también, y donde, bueno, pues el bueno de King se permite ciertas alegrías en torno a cómo ve la literatura, qué es la poesía, qué es lo que se cuece en los cenáculos donde él procura huir porque ya se sabe que él vive en Maine, lejos de este tipo de cosas. Y bueno, es otra rama verdaderamente interesante y muy entretenida, con una señora mayor, una anciana de 99 años, que es un encanto. Es curioso porque hay muchos personajes muy mayores en esta novela. Están esta señora, que decimos, esta poeta laureada, por otra parte está la madre de Holly, está el tío Henry, que tiene Alzheimer y está en una institución, y están los dos asesinos, que tienen ya una avanzada edad y que de alguna manera la edad es determinante para lo que ellos pretenden conseguir con sus actos delictivos. Yo creo que King ha querido aquí meterse él mismo en la historia, porque King ya tiene una edad, tiene 76 años. Yo creo que esto le sirve a él para reflexionar sobre la vejez, sobre la vida transcurrida, sobre los objetivos logrados, sobre los sueños que se tenían de joven y que al fin algunos de ellos se fueron por ahí. La verdad es que ese tono nostálgico, algo melancólico de King, que él siempre ha trabajado muy bien, es otro de los encantos de la novela. Es decir, no se puede juzgar Holly solamente por la historia policíaca, la investigación que lleva a cabo la protagonista, sino que además hay que tener en cuenta todos estos puntos de interés que yo creo que al propio King le interesan más que la propia historia policíaca. Entonces, ¿es Holly una de las grandes novelas de Stephen King? Pues no. Quizá con el tiempo vayamos, cuando tengamos que hacer el top 10 de las historias de King, allí en un noveno o décimo puesto quizá aparezca. Pero en todo caso, lo que sí es claramente una buena muestra de la escritura firme, sólida, interesante, que te va llevando por los caminos que el autor quiere, de un tipo que ha sabido aguantar 50 y tantos años en la cresta de la ola, escribiendo novelas de un género menor, como es el del terror o el policíaco, y encandilando a millones de lectores en todo el mundo. En ese sentido, yo no le pondría ningún pero a la lectura de Holly. Bueno, sí, se lo pondría esto que pone aquí, que dice edición limitada, brilla en la oscuridad. La verdad es que brilla poco, seamos sinceros. Todavía brilla más el ejemplar que tengo de Insomnia, del mismo Stephen King, que en su momento también fue anunciado como brilla por la noche cuando ha recogido la luz y luego la devuelve. En definitiva, que King ha vuelto, que estamos contentos por ello y que todos los buenos aficionados deberían encontrarse con Holly Gibney y sus andanzas.